Estas lecciones de paz sobre los procesos declarativos, sobre los procesos arbitrales y los procesos ejecutivos representa una parte muy importante de la obra que nosotros hemos venido elaborando durante tantos años de actividad académica. Ese esfuerzo está consignado primeramente en 8 ediciones de ese libro de procesos declarativos, arbitrales y ejecutivos, la última de ellas aparecida en el año 2017. Y he querido que esas lecciones de paz se atemperen a los nuevos tiempos del proceso oral. Y para estar en consonancia con eso, pues hemos ensayado este experimento de llegarle a las personas, a los estudiantes, a la comunidad universitaria, a la comunidad jurídica, de manera vivencial. Y lo primero que vamos a hacer con estas lecciones de paz es lo que hace una persona que se va a introducir en un bosque. Tratemos de ver el bosque primero antes de meternos dentro del mismo. Y con base en eso, entonces, esta primera lección va a tener que ver con los aspectos generales de lo que es la estructura del Código General del Proceso y de la estructura de lo que son las diferentes ramas procesales o procesos que se pueden ventilar en Colombia. Lo primero que vamos a tratar de establecer en estos aspectos generales del Código General del Proceso es la estructura del Código General del Proceso. El Código General del Proceso se compone de un título preliminar donde están sentadas las bases ideológicas y filosóficas del nuevo proceso civil, comercial y de familia. Por ejemplo, el principio de la oralidad, el principio de la gratuidad, el principio de las dos instancias, el principio de que el juez no puede negarse a tomar decisiones cuando no tenga una norma que le indique cómo debe resolver, porque en ese evento ese juez tiene que buscar aplicar normas semejantes. En fin, están dadas las bases para que una persona transite ese código teniendo como parámetro, como filosofía, lo que está diseñado en ese título preliminar. Y ese título preliminar pues, es la antesala de los 5 libros en los que está dividido el Código General del Proceso. El primer libro versa sobre los sujetos procesales. Sujetos procesales son aquellas personas que actúan en un proceso, por eso se llaman sujetos procesales. Por supuesto, el más importante sujeto procesal es el juez, pero también aquí se contiene lo relativo al secretario, a los funcionarios del juzgado, al demandante, al demandado, a los apoderados, a los terceros, en fin, toda persona natural o jurídica que actúe en el marco de un determinado proceso. El libro segundo se denomina actos procesales. Para nosotros los abogados el concepto de acto tiene una connotación especial. Acto es toda declaración de voluntad. De manera que cuando hablamos de un acto procesal estamos haciendo referencia a una declaración de voluntad que se hace para que tenga efectos en un determinado proceso. Esos actos procesales provienen del juez o provienen de las partes. Del juez provienen las providencias, que pueden ser autos o sentencias. De las partes proviene la demanda, la contestación de la demanda, los incidentes, los recursos en toda su modalidad de recursos ordinarios, recursos extraordinarios. Pero también hace parte del conjunto de los actos procesales aquellas declaraciones de voluntad que van encaminadas a probar. Es decir, cuando hablamos de actos procesales también se hace referencia al aspecto probatorio, a todo el régimen probatorio que debe regir en un proceso de naturaleza civil, comercial y de familia. El libro tercero tiene que ver con los procesos. Aquí es donde está el epicentro de donde nosotros queremos avanzar en estas lecciones de paz. Hay un capítulo, un libro especial destinado al tratamiento y conocimiento de los procesos, por una sencilla razón, porque en materia procesal civil, mercantil y de familia no hay una sola forma procesal. Hay varias formas procesales en virtud de que son varias las formas en que se puede acudir al juez a formularle peticiones. A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en materia procesal penal,
en la que solamente por regla general, por vía excepcional, por regla general en materia procesal penal, existe una sola forma procesal, porque es el Estado enfrentado a una persona a la que le ha imputado cargos y que espera condenar. En materia procesal civil existen diferentes formas procesales dependiendo de lo que vaya a pedírsele al juez. Ahorita ahondaremos en ese punto. El libro cuarto tiene que ver con las medidas cautelares. ¿Qué son las medidas cautelares desde el punto de vista jurídico? Las medidas cautelares desde el punto de vista jurídico son aquellas disposiciones que se toman antes de que se profiera una sentencia y que se adoptan con el propósito de que si eventualmente esa sentencia llegara a ser favorable, se pueda cumplir. Son medidas cautelares que en el nuevo Código General del Proceso han tenido una evolución muy importante porque ya no se limitan solamente al embargo, al secuestro, la inscripción de la demanda, el depósito de personas, sino que se ha introducido el concepto revolucionario de las medidas cautelares innominadas. El libro quinto es una especie de cuarto de San Alejo del derecho procesal. Su título es el de disposiciones varias. Las disposiciones varias que están contenidas en este título son, por ejemplo, lo que tiene que ver con el exequatur, es decir, la forma en que se adelanta un trámite ante las autoridades colombianas para que una sentencia proferida por un tribunal extranjero pueda tener efectos en Colombia. O también lo relativo a cómo se practican en Colombia pruebas que hayan sido decretadas por un juez extranjero. En ese libro además se contiene lo relativo a la manera como la Agencia Nacional de Defensa Judicial debe intervenir en los procesos, lo relativo también a la vigencia del Código General del Proceso, las derogatorias que se adoptaron de una gran cantidad de disposiciones y finalmente en estas disposiciones varias se incluye todo lo que tenga que ver en relación con el tránsito de legislación. El propio Código General del Proceso previó un sistema de tránsito del Código de Procedimiento Civil al Código General del Proceso. Ahora bien, visto el Código General del Proceso de manera general, entonces adentrémonos a explicar cómo es que está distribuido el capítulo o el libro mejor de los procesos en Colombia. Los procesos en Colombia tienen 5 grandes categorías. El primer proceso previsto en la legislación colombiana es el de los procesos declarativos o de conocimiento o de cognición. Son todas voces sinónimas. ¿En qué consiste un proceso declarativo de conocimiento? Un proceso declarativo de conocimiento es aquel en el que se acude al juez para que ese juez, impuesto del conocimiento de unos hechos y de unas pruebas, termine adoptando una declaración. Obsérvese que las palabras de conocimiento y declarativo van inmersas en la definición que acabo de dar. Unos llaman a estos procesos declarativos porque les parece que lo más importante que ocurre en esos procesos es la declaración que adopta el juez después de haberse impuesto el conocimiento de unos hechos y unas pruebas. Otros lo llaman proceso de conocimiento porque creen que es más resaltable la actividad del juez cuando conoce previamente de los hechos y de las pruebas para los fines de adoptar una declaración. Esa forma de procesos declarativos tiene 2 manifestaciones o 2 subdivisiones. La primera, los procesos declarativos que yo denomino propiamente dichos. Esta clasificación no está así consignada en el Código General del Proceso, pero yo la menciono para los fines metodológicos. Estos procesos declarativos son 2, el proceso verbal y el proceso verbal sumario. Es una clasificación que se ve simplista, pero es, por supuesto, el nervio vital del proceso civil, comercial y de familia, porque el proceso verbal es el proceso que ha sustituido a lo que antes se conocía como procesos ordinarios, procesos abreviados y procesos verbales de mayor y menor cuantía. De suerte que la importancia del proceso verbal es mayúscula. Y los procesos verbales sumarios son aquellos procesos que están concebidos para que se tramiten en una sola instancia con el conocimiento del juez civil municipal. Y además los procesos declarativos tienen una segunda clasificación que es la de los procesos declarativos especiales.
Esta denominación de procesos declarativos especiales sí la trae el Código General del Proceso. ¿Cuáles son esos procesos declarativos especiales? Los procesos declarativos especiales admiten cuatro formas: el proceso de expropiación, el proceso de linde y amojonamiento, el proceso divisorio y el proceso monitorio. El proceso monitorio, valga la oportunidad para señalar que el proceso monitorio no es un proceso ejecutivo como algunos pueden creer. Es un proceso nuevo que está catalogado como un proceso declarativo especial. Al lado de los procesos declarativos, que es la primera forma procesal, entonces tenemos la categoría o la clasificación de los procesos ejecutivos. ¿Por qué hablar de procesos ejecutivos? ¿Qué es un proceso ejecutivo? Un proceso ejecutivo es una vía procesal en la que se acude al juez no para pedirle que adopte una declaración, como ocurre en la hipótesis previamente explicada, sino para que ese juez busque los mecanismos para satisfacer un derecho que es cierto e indiscutible. En un proceso ejecutivo, el demandante no acude ante el juez para pedirle que le declare un derecho, sino para que obligue a su contraparte a satisfacer ese derecho que tiene el demandante, que existe, que tiene certeza sobre él, pero que está insatisfecho. Esos procesos ejecutivos, en el nuevo Código General del Proceso ha sido unificado el trámite en un solo proceso. A partir de la vigencia del Código General del Proceso se acabaron la división entre proceso ejecutivo singular quirografario, proceso ejecutivo singular con garantía real o proceso ejecutivo mixto. Ahora hay una sola forma procesal que debe regirse en cualquier proceso ejecutivo, claro, pero se han mantenido unas disposiciones especiales para cuando ese ejecutivo toma la forma de un ejecutivo con garantía real, específicamente hablando. La tercera vía procesal o tercer grupo de procesos previstos en el Código General del Proceso son los procesos de liquidación. Un proceso de liquidación tiene por objeto, por finalidad, finiquitar un estado o relación patrimonial. De ahí el nombre, liquidación. El proceso de liquidación tiene diferentes manifestaciones de darse. La principal manifestación de un proceso de liquidación, por supuesto, es el proceso de sucesión por causa de muerte. Pero existen otras manifestaciones del proceso de liquidación, como serían el proceso de disolución de una sociedad, la liquidación de una sociedad y la consecuente liquidación, o simplemente la liquidación de una sociedad, y también la eventualidad de la liquidación de la sociedad conyugal cuando haya sido disuelta por causa diferente a la muerte de uno de los cónyuges. Cuando una sociedad conyugal se disuelve porque alguno de los cónyuges murió, la manera de liquidarla es dentro del proceso de sucesión por causa de muerte. El cuarto proceso o la cuarta vía procesal es la de los procesos de jurisdicción voluntaria. Y entonces aquí es muy importante tener en cuenta la siguiente noción teórica de lo que es un proceso de jurisdicción voluntaria. El Estado, a través de sus jueces, no siempre le presta el mismo servicio a los ciudadanos. La generalidad de las veces, los jueces, el servicio que le prestan a los ciudadanos que van rogando justicia es el de dirimir los conflictos. Esa es la labor del Estado a través de sus jueces, dirimir como un tercero el conflicto que se le plantea. Esa jurisdicción, cuando el juez resuelve conflictos entre las personas que están enfrentadas, es lo que se conoce con el nombre de jurisdicción contenciosa. A esa jurisdicción contenciosa se opone esta forma de jurisdicción, que es la jurisdicción voluntaria. La jurisdicción voluntaria tiene una característica y dice que en ella el juez en principio no tiene la facultad ni la finalidad de su intervención radica en dirimir un conflicto. En la jurisdicción voluntaria el juez lo que trata es representar al Estado para que se cumpla un requisito, como por ejemplo otorgar una licencia a un incapaz para que realice
un negocio, o cuando, por ejemplo, se trata de la adopción, o cuando se trata, por ejemplo, de la separación de bienes por mutuo acuerdo de los cónyuges que acuden ante un juez. Entonces, en esos eventos no hay una contención, sino que el juez está proveyendo con su intervención un requisito que necesitan esas personas o esa persona que ha acudido a él. Entonces, la característica de la jurisdicción voluntaria es que, en principio, no hay controversia. Porque si hay controversia desde el principio, estamos en presencia de la jurisdicción contenciosa. Lo segundo es que como no hay controversia, pues no hay un demandante ni hay un demandado, porque eso es propio de la jurisdicción contenciosa, sino que hay un interesado peticionario. Y la tercera característica de la jurisdicción voluntaria es la de que las sentencias que se profieran en procesos de jurisdicción voluntaria no hacen tránsito a cosa juzgada material, sino formal. Es decir, una sentencia proferida en un proceso de jurisdicción voluntaria puede ser modificada posteriormente, o bien por un nuevo proceso o por alguna determinación de las partes cuando ello sea perfectamente posible. A diferencia de lo que ocurre en un proceso de jurisdicción contenciosa, la sentencia proferida en un proceso de jurisdicción contenciosa no puede ser desconocida por un posterior trámite de un proceso, porque hace tránsito a la verdadera cosa juzgada material, que es la auténtica cosa juzgada formal en el sentido de la inmutabilidad e inmodificabilidad de los fallos judiciales. Si bien estos son los postulados del proceso de jurisdicción voluntaria, hay que decir que, salvo el primero, los otros admiten excepciones. Es decir, puede darse en un proceso de jurisdicción voluntaria las hipótesis de que, si bien al principio no haya controversia, eso no se opone a que en el curso del proceso pueda surgir la controversia, sin que eso signifique que ese proceso deje de ser de jurisdicción voluntaria para convertirse en proceso de jurisdicción contenciosa. Por supuesto, en los otros dos requisitos, pues es evidente que también puede darse la circunstancia de que, si surge un conflicto, pues hay dos extremos de la relación jurídico-procesal y eventualmente pues hay unos fallos en algunos procesos de jurisdicción voluntaria que sí hacen tránsito a cosa juzgada material, porque en ciertas situaciones pues es evidente que esas sentencias tienen que estar en firmes para garantizar el ejercicio de los derechos futuros. Bien, el quinto grupo de procesos son los procesos arbitrales. ¿Qué son los procesos arbitrales? Los procesos arbitrales en Colombia son aquellos procesos que se ejercen a través de particulares que ejercen la función pública de administrar justicia de manera transitoria. Los procesos arbitrales están regulados en la Constitución Nacional, artículo 116 de la Constitución Política, y desarrollados en la Ley 1563 del año 2012, ley conocida en el argot parlamentario y judicial como la Ley Inestrosa, en honor al maestro Fernando Inestrosa, rector del Externado de Colombia. Los procesos arbitrales han tomado una importancia mayúscula en el desarrollo de la judicialización de los conflictos. A ellos nos vamos a referir despacio en los aspectos pertinentes. El sexto grupo de procesos que, si bien no está regulado en el Código General del Proceso, sí hace parte de la legislación nuestra, son los denominados procesos cautelares. Y entonces empiezo por llamar la atención de que no hay que confundir un proceso ejecutivo con un proceso cautelar. Un proceso ejecutivo, como ya lo dije, es aquel en el que se acude al juez provisto de un derecho cierto, indiscutible, pero que está insatisfecho, para que ese juez, mediante un procedimiento, haga efectivo ese derecho. En cambio, el proceso cautelar, como el nombre lo sugiere, es un trámite procedimental que tiene como finalidad simplemente que el juez decrete una medida cautelar, una medida de protección.
En cualquiera de los demás procesos, los jueces pueden decretar las medidas cautelares autorizadas en cada caso. En un proceso declarativo, mientras se adelanta un proceso de conocimiento, el juez puede decretar una medida cautelar. Lo mismo en un proceso de liquidación o en un proceso ejecutivo, en fin. En un proceso cautelar, aquí no se busca que el juez declare un derecho. Aquí no se busca que el juez satisfaga un derecho que está insatisfecho. Aquí lo que se busca simplemente es que el juez proteja un derecho con la adopción de una medida cautelar de protección. Agotada esa medida cautelar, el asunto ha concluido. Esos procesos cautelares fundamentalmente tienen vigencia o se presentan en lo que tiene que ver con la protección de la propiedad intelectual, tanto en lo relacionado con el derecho de autor como en la protección de la propiedad industrial. En esos eventos, por ejemplo, el autor, el editor, el artista, el productor de fonogramas, que sabe que le están pirateando un derecho de autor, acude ante el juez, acreditándole que tiene un derecho, para pedirle que proteja ese derecho, por ejemplo, decretando la destrucción de los equipos con los cuales se está pirateando o simplemente tomando disposiciones relacionadas con que si se trata de una obra que se está ejecutando sin pagar los derechos respectivos, se incauten el producido del ingreso de las personas a la representación pública de esa obra. No obstante, es importante tener en cuenta que la jurisdicción agraria, que estaba creada mediante el decreto 2303 del año 89, que había creado unas formas de procesos declarativos especiales para la jurisdicción agraria, fue derogada expresamente por el Código General del Proceso. Hoy no existe la jurisdicción agraria en Colombia. No obstante, en los acuerdos de La Habana, las partes, el gobierno y las FARC se comprometieron a que en unos años se va a restablecer esa jurisdicción agraria. De manera que la jurisdicción agraria ha dejado de existir, pero yo creo que esa es una situación temporal, porque en 1 o 2 o 3 años es muy seguro que volvamos a tener una jurisdicción agraria. Profesor Bejarano, ¿por qué es importante el proceso? Porque el proceso es el instrumento que le permite en una sociedad civilizada a las personas que tienen controversias dirimirlas pacíficamente. Una sociedad que no tenga la noción de que el proceso es ese mecanismo que le permite a las personas vivir en paz aún estando en discrepancia, es una sociedad que está condenada a la violencia, al desorden, a la anarquía. El proceso es un elemento de convivencia y de supervivencia.